Ahí, le saco 3. Muy buenas a todos los amigos de la red. Hoy es 23 de abril. Hoy es el día del idioma español. Y vamos a lanzar dos libros de cuentos que escribí ya hace un tiempo, digamos hace un año escribí estos libros. Para mí el cuento es de las formas literarias más difíciles, es más difícil que una novela, porque uno en una novela se puede extender todo lo que quiera. Hay novelas de 1000 páginas, de 500, de 300, pero un cuento es bastante difícil porque es corto, preciso. Personajes en una novela pueden haber 8, 7, 5 personajes. En un cuento, 1 o 2 o 3. En un cuento uno no se puede extender. Tiene que buscar palabras exactas, precisas. Eso es una de las ventajas que tiene el cuento sobre la novela. Mucho escritor ha escrito primero cuentos y después novelas. En el caso personal, escribí primero novelas y después cuentos. Para mí el cuento lo llevo en la mente desde pequeño. Mi nona, la mamá de mi papá, mi abuelita, mi nona Patricia, todas las noches nos contaba cuentos. Y eran cuentos de miedo, cuentos de terror, para que nos fuéramos a dormir y no nos fuéramos para la calle a jugar. Entonces nos asustaba con los cuentos. Alrededor de ella nos sentábamos varios nietos a escucharle sus cuentos, cuentos del diablo, de Satanás, de las brujas, de las lloronas, cuentos del hombre sin cabeza, cuentos del hombre invisible. Escuché por primera vez que había hombres invisibles, cuentos de seres del espacio, extraterrestres, que llegaban a la Tierra en forma de cucarachas, de cucarrones, y eso nos asustaba. Cuando veíamos un cucarrón, pensábamos que era un ser de otro planeta. Más tarde, ya por los años 63, 64, estudiando en la Universidad Industrial de Santander, en Bucaramanga. Allí formé parte de un grupo de teatro callejero, de los primeros teatros callejeros que hubo en Colombia. También hicimos teatro del absurdo, pero lo que más nos gustaba hacer los domingos era contar cuentos. Fuimos cuenteros. Y un cuento oral, que ahí es donde comienza el asunto. Podíamos durar 20 minutos, media hora contando un cuento oral. Alrededor nos rodeaban compañeros de estudio, personas que pasaban y nos oían contar cuentos. El principio del cuento es la oralidad, el cuento oral. Cuando uno escribe un cuento, antes de escribirlo, tiene que contárselo a alguien, a un amigo, a la novia, a la esposa, a una amiga, a un amigo, y contarlo varias veces hasta que uno comprende el cuento. El cuento tiene un asunto que es el final. Al final tiene que ser de impacto, pero iniciar un cuento tiene que desde el principio llamar la atención. Si el cuento desde el principio no llama la atención, se le va, se le sale a uno cuando lo está escribiendo.
Los cuentos que escribí es unos cuentos que manejan una técnica que es los cuentos largos, cuentos que se parecen a una novela. Algunos críticos lo llaman cuentos novelados, otros le dicen novelas contadas. El primero que escribí fue el cuento Las reinas del amor. Este cuento de las reinas del amor me llevó a oír acá en Sogamoso distintas historias de amor. Sogamoso, debido a su cercanía al llano, por los años 45, 50, 55, estuvo muy ligado a los llanos orientales, especialmente a Casanare. Allí era donde se desarrollaba la actividad comercial más importante, la ganadería, y todo eso ganado lo traían por los caminos a Sogamoso, y acá lo engordaban, lo llevaban a fincas cercanas, lo engordaban y después lo llevaban al Socorro en Santander o a Bogotá, a los mercados. Pero estos hombres que llegaban con el ganado tenían su atractivo para las muchachas de esa época, su pinta llanera, su sombrero, su valentía, su machismo, su fuerza, su modo de hablar que era duro, recio le dicen, forma recia. Entonces ellos resultaban muy enamorados de cuanta muchacha se le acercara. Ellos la enamoraban, y el amor en esa época pues no era tanto amor de poetas, de cuentos, no, era amor pasional. Entonces creé un personaje que es la sumatoria de varios personajes sogamoseños. Ernesto Suezca. Ernesto Suezca llega aquí a Sogamoso y, descansando en un hotel, duró un año encerrada. No salió de ese hotel porque se enamoró de la dueña del hotel y él no salía de la pieza durante un año. Ese fue el primer gran amor de Ernesto Suezca. Pero a medida que iba transcurriendo la vida de Ernesto Suezca, conoció a una muchacha, hija de un gran personaje, que al morir le dejó fincas, haciendas, casas, dinero, y todas las escrituras ella la echó en un baulito y lo llevaba debajo del brazo. Bueno, no sigo contando más los cuentos de Ernesto Suezca, porque vale la pena leerlo. Esto se lee en una forma tranquila. En una noche lee usted estos cuentos de Ernesto Suezca. Tampoco les voy a contar el final, porque el final, ya dijimos que en los cuentos es sorpresa. Es difícil adivinar un final en un cuento. Y esto es un cuento novelado. Este fue el primer cuento que escribí, las historias de amor de Ernesto Suezca. Después seguí escribiendo algunas crónicas para prensa, algunas notas poéticas para un libro de poesía, y un día estuve hablando con un general retirado acá en Sogamoso, y él me contaba de aventuras de soldados contra guerrilleros en el Chocó, en el Baupés, en Bichada, en el Putumayo, y me decía que muchos soldados tienen pesadillas, y en las pesadillas, que son pesadillas fuertes de guerra, los guerrilleros se volvían hasta amigos,
culebras, caimanes. Eso me lo contaba un amigo militar. También un abogado amigo me contaba sus casos que un día llevó con gente del narcotráfico. Casos difíciles porque a ellos los querían extraditar y por no dejarse extraditar entraron a hacer terror en Colombia. Y estos abogados en Bogotá, en Barranquilla, en Medellín, en Cali, se vieron envueltos en bastantes situaciones difíciles. También otra persona contaba del asalto que hizo el M-19 al Palacio de Justicia, todo lo que sucedió dentro de este palacio. Y un día, con todos estos cuentos en la cabeza, me senté a escribir un cuento. Ese cuento está acá. Diarios de guerra. Aquí está esos relatos. Pero creé un personaje, un abogado de familia sogamoseña, JJ Salamanca. Aquí está. Aquí están sus pesadillas. Aquí están sus gritos, aquí está el asalto al Palacio de Justicia visto por cómo participó este contraguerrillero en el Palacio de Justicia y después los casos que él llevaba y cómo cómo atendió un caso de un narcotraficante que estaba preso acá en la cárcel de Cómpita. Pero mientras transcurría la vida de JJ Salamanca en el cuento, para darle una cierta tranquilidad al personaje. Conoce una muchacha, a Mariela, y se hacen muy amigos y tienen amores. Esto es otro cuento dentro del gran cuento de JJ Salamanca. Pero Mariela tiene una característica, que participó en el asalto al Palacio de Justicia, era una muchacha santanderiana del M-19. Claro, todo esto es ficción, esto es pura imaginación, ningún personaje de estos existió en la realidad. Esto es sumatoria de personajes que cuando uno escribe, crea otros personajes. Son los cuentos de los seres reales con los seres de la imaginación que se encuentran en los libros. En el uno, JJ Salamanca, Diarios de Guerra, y en el otro, Ernesto Suezca, Diarios de Amor. Esos son los libros que hoy, 23 de abril, Día del Idioma, estoy lanzando a todo Colombia por las redes sociales. Esto solamente se está viendo por las redes sociales. Y espero, apreciado amigo, querido amigo, que usted se entusiasme por la lectura, haga entusiasmar a sus hijos, a sus nietos, porque la lectura es lo que da conocimiento, sabiduría. Un pueblo no se cambia a golpes, un pueblo se cambia con educación, con cultura. El día que cambiemos los fusiles, todos los fusiles, por los libros, por las historias, por los cuentos, esta Colombia cambia, se transforma. A eso estoy invitando a leer. Hoy 23 de abril, Día del Idioma Español. Espero que con este lanzamiento que hago por las redes sociales, usted, querido amigo, también ayude a nosotros los escritores independientes, a los escritores que no buscamos editoriales, escritores que no tenemos esto como negocio. Esto no es una mercancía, esto no es una empanada, esto es un libro y lo puedo regalar, lo puedo obsequiar. Solamente
los escritores independientes lo que buscamos es que nos lean. No tenemos editoriales, pero tenemos una gran voluntad de publicar nuestras obras. Con el producido de estas obras, de la venta de estos libros, vamos a darlos a un precio cómodo, a un precio que usted los adquiera. Los dos en 5,000 pesos. Los dos. Es un combo. Y con ese producido, mi sueño, en verdad es un sueño, es publicar una novela que tengo escrita desde hace como 3 años sobre Jorge Eliezer Gaitán. Una novela del día en que mataron a Jorge Eliezer Gaitán. Allá quiero llegar a escribir, a publicar esa novela. Pero hoy presento Diarios de Guerra. Hoy estoy con Las Reinas del Amor. Así que, querido amigo de las redes sociales, lo invito a leer. Vaya a las bibliotecas. En todos los pueblos hay bibliotecas de colegios, del municipio. Siéntese allí, solo, acompañado a leer. Formemos clubes de lectura. En los pueblos, un club de lectura. Y una vez a la semana invite a sus amigos a leer. Hoy 23 de abril, con la Casa de la Cultura de Sogamoso, estamos fundando el Club de Lectura que lleva el nombre de Manuel González Martínez, un escritor sogamoseño que escribió libros muy bonitos y los recomiendo. Entonces a las 3 de la tarde los esperamos en la Casa de la Cultura, en la sala Temístocles Abella. Temístocles Abella fue otro gran escritor sogamoseño que escribió Los Tres Pedros en la red de Inés de Hinojosa. Fue el primero que escribió una novela sobre Inés de Hinojosa, la historia de esta joven allá en Tunja que se enamoró de Pedro Bravo de Rivera. Entonces, con estas cortas palabras, le agradezco a todos los amigos de las redes sociales que participemos en los clubes de lectura, que escriban cuentos, novelas, poesías, crónicas. Muchas gracias y a todos buen día.